¿Deberías de comprarte un iPhone 11 Pro Max en estos días? Pues en este video te voy a dar mis razones para comprarlo. Vamos a empezar entonces por el diseño. El diseño todavía se me hace que es una razón muy justa para comprar este dispositivo, ya que el diseño se me hace todavía que es muy bonito. Tenemos por acá sus tres cámaras: cámara gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. Tenemos por aquí el flash, que es de 2 tonos, el micrófono para cancelación de ruido, también para grabar audio cuando estamos grabando un video. Más abajito tenemos el logotipo, como puedes ver ahí, la manzanita mordida. Se me hace que este diseño todavía es muy bonito. También tengamos en cuenta que el módulo de cámaras no es excesivamente grande, porque por ejemplo en dispositivos más nuevos el módulo de cámaras cada vez es más y más grande. Por la parte de al frente tenemos ya el típico notch. Tenemos una pantalla grande de 6.5 pulgadas. Es cierto que ya hay pantallas más grandes y todo esto, pero el tamaño se me hace más que suficiente. Ahora entonces vamos a mirar un poco sobre el rendimiento. Este dispositivo todavía vuela, las aplicaciones las abre muy rápido, no hay trabas, no hay nada de lagueo. Con este dispositivo tenemos lo que es el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM. No sé por qué, pero por alguna razón aquí nos dice que prácticamente la memoria RAM está completamente llena. Tenemos un resultado de 841.119 para Antutu, pero voy a hacer una prueba ahorita más adelante para ver si de pronto nos sube un poco el puntaje, ya que ahora tenemos una nueva versión de iOS, que sería iOS 16.6.1. Entonces pues ahorita vamos a ver si nos sube o si nos baja. Con este dispositivo vamos a poder jugar literalmente cualquier juego que nosotros queramos. Hasta el momento, como ya he dicho en algunos de mis videos anteriores, el único juego que podría darnos algo de ralentización o algunas caídas de fotogramas sería el juego de Car EX. Por alguna razón ese juego ha dado como algunos problemas, tanto en el iPhone 11 como en el iPhone 12, así que con este dispositivo sería prácticamente igual. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a poder jugar sin ningún problema lo que es el Asphalt 9. De igual forma ya he probado algunos otros juegos. Y como te digo, nada de ralentización, nada de caída de fotogramas. Así que por la parte del rendimiento vas a estar muy bien con este iPhone. En este momento ya acabé de hacer la prueba de Antutu y de Geekbench, así que pues vamos a ver el resultado que tenemos. Vamos a entrar por aquí en las fotos, que tengo una captura de pantalla con iOS 16.6.1, que es la versión que tenemos actualmente. Tenemos un resultado de 1736 para el single core y 4122 para el multicore. Como puedes ver, todavía son números bastante altos, son números bastante buenos. Vamos a mirar entonces ahora en Antutu. Te dije que podía subir, con esta última versión el resultado podría subir y así fue. Ahora tenemos un total de 763.655. Por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Ahora entonces vámonos con las cámaras. Como les había dicho, cámara gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo o telefoto. Con estas cámaras vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. En la interfaz de cámara siempre tenemos lo mismo, así que pues ya están muy acostumbrados, digámoslo así. Tenemos la cámara rápida, cámara lenta, video que podemos grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, el modo de fotografía, el modo retrato, que aquí tenemos todos los tipos de iluminación disponibles. Y por acá tenemos pues la panorámica, bien, así que pues como puedes ver no hay ninguna diferencia a comparación con otros modelos de iPhone. En cuanto a la fotografía, vemos que tenemos todavía un buen nivel de detalle, tenemos todavía una buena calidad de imagen. Así que pues por parte de la fotografía, por parte de los videos vas a estar muy bien también. Les recuerdo que el día de hoy es el evento de Apple. Hoy van a presentar los nuevos iPhones, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Ya por ahí hay algunos rumores de que el iPhone 15 Ultra y todo esto. Si tú estás viendo este video después de que ya hayan lanzado los iPhones, déjame saber acá abajo en los comentarios cuál te gustó más y cuál te vas a comprar. Otra razón para comprarlo sería el Face ID.
Sé muy bien que hay muchas personas que no les gusta el Face ID, hay otras personas que como que no les importa. Bueno, ya cada quien con sus gustos, pero el Face ID funciona bien sin importar en dónde estés, cuál sea la condición de luz o lo que sea, funciona bien y funciona rápido. La otra razón serían las actualizaciones de software. Actualmente tengo la versión de iOS 16.6.1. No he instalado versiones beta porque hay algunas aplicaciones que utilizo bastante y no funcionan con betas. Entonces por eso no he podido instalar betas en este dispositivo. Pero este iPhone va a actualizar tranquilamente a iOS 17 y a iOS 18 también. De igual forma, este dispositivo fue lanzado en el 2019 con iOS 13. Ya pasamos a iOS 14, iOS 15, iOS 16 y ya vamos por iOS 17, así que apenas son 4 años de actualizaciones que lleva actualmente. Y pues los dispositivos de Apple normalmente actualizan de 5 a 6 años, así que perfectamente puede actualizar a iOS 18 y a iOS 19. Así que yo voy a estar muy pendiente para hacer video en el momento que ya no actualice más o en el momento que pues no sé, algo pase, yo les voy a contar, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. También les recuerdo que cuando salga la versión oficial de iOS 17 vamos a hacer una prueba de batería, tanto en el iPhone 11 como en el iPhone XR, como en el iPhone 12 y en este iPhone 11 Pro Max. Así que pues para que estés muy pendiente y no te pierdas los videos que se vienen, que van a estar bastante buenos. Ya en cuanto a la batería de este dispositivo es buena. No es la mejor, pero es buena. Bien, obviamente no podemos como compararlo con un dispositivo como un iPhone 14 Pro Max o quizás un iPhone 15 Pro Max, si es que ya salió en el momento en que estés viendo este video. Pero es buena, bien, es buena. Con este dispositivo, con una sola carga, me dura el día entero. Y este es mi dispositivo principal, aunque ahora estoy utilizando mucho el iPhone 12. La última carga fue al 93% a las 2:04 de la tarde. En ese momento ya son las 8:46 de la noche. 52 minutos de pantalla encendida, 14 minutos de pantalla apagada. No lo he utilizado el día de hoy prácticamente, más que todo como para el Antutu, actualizar algunas aplicaciones, aunque el App Store no aparece aquí ahorita. Rappi también, ya que pido muchísimo domicilio, entonces aquí vemos que Rappi me ha consumido también algo de batería. Pero por parte de la batería, sinceramente no creo que debas de preocuparte, no creo que vayas a tener ningún problema. Recordemos que este iPhone tiene una capacidad máxima o una condición de batería de 81%. Ya está en las últimas, ¿no? Ya está como bajita la condición. Cuando baje de 80 ya me va a pedir cambio, pero pues vamos a ver cuánto tiempo me va a durar esto. Vamos a ver cuánto tiempo tardará para que llegue a 80. Bien. De igual forma, ya tengo una prueba de batería con iOS 16. Por si quieres verla, acá abajo en la descripción te lo voy a dejar. También hay que recordarles que tiene carga rápida, ¿no? Tiene carga rápida, carga inalámbrica. No tenemos MagSafe ni nada de eso aquí, pero de igual forma tenemos carga inalámbrica. Otra de las razones y una de las razones más importantes sería la pantalla de 6.5 pulgadas. Tenemos una pantalla bastante grande. Como dije al principio, es cierto que hay teléfonos que ya tienen pantallas más grandes. Se me hace que es muy bonita, solo tenemos una pantalla de 60 Hz, pero creo que es más que suficiente. La calidad del brillo es muy alta y se me abrió la lupa. El nivel de brillo es bastante alto, aquí como puedes ver. Casi se pierden hasta los detalles por el brillo alto que tenemos. Vamos a bajarlo así un poquito. Los colores no son demasiado saturados como otras marcas lo hacen, pero a mí se me hace que es más que suficiente. Mira, por ejemplo, aquí el azul del agua, muy azul. Los verdes muy bonitos también, las sombras. Recordemos que esta pantalla es OLED, así que vamos a tener negros puros y eso nos da un contraste mucho más elevado a comparación de una pantalla LCD. También cabe recordar que tenemos doble parlante estéreo, un parlante acá abajo que suena bastante fuerte y este parlante de acá abajo es el encargado de los graves, mientras que el parlante de arriba es el encargado de los agudos. Y la calidad de sonido también sigue siendo muy buena. Así que pues prácticamente esas serían todas mis razones por las cuales deberías de comprarte un iPhone 11 Pro Max. Este modelo es de 256 GB, pero creo que quizás no es muy necesario para mí, como para el uso que yo le doy. Eso que yo estoy como constantemente grabando videos y todo eso, pero pues yo utilizo mi cámara. Tengo bastantes fotografías, videos que he grabado así pues casuales por ahí y todavía no se me ha llenado. No se me ha llenado, tengo un montón de aplicaciones que no utilizo. Tengo muchas aplicaciones que no utilizo y no se me llena. Así que pues para mí, sinceramente, la mejor opción sería de 128 GB, pero este modelo no tiene esa opción.
solamente 64, 256, 512 y no tiene 128 gigas. Entonces por eso compré este modelo de 256 gigas, porque 64 ya es muy poco. Sé que hay muchas personas que viven todavía con 64 gigas, pero pues ya se me hace que es muy poco. Ahora, como siempre, déjame saber tus opiniones acá abajo en la caja de los comentarios. Si tienes un iPhone 11 Pro o un iPhone 11 Pro Max, déjanos saber también acá abajo tus experiencias en cuanto a batería, pantalla, sonido, en cuanto a rendimiento y otras cosas más, o lo que tú quieras decirnos. En caso de que estés pensando en comprarte uno, pues déjame saber si este video te sirvió. Cualquier duda, pregunta que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios también. En algunas ocasiones me tardo un poco como en responder, pero pues es porque estoy un poco ocupado. Y hay veces me queda un poco difícil leer como todos los comentarios de todos los videos. Entonces pues ahí me disculpo si me demoro un poco en responder los comentarios, pero siempre trato de responderles a todos. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.